Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masejet Avodah Zarah, Daf Mem Zayin, página 47. Quedamos en la octava línea, más o menos, ve hasta la línea. Ahí la mitad va Relakish. Preguntó Relakish. A Mishtahavé le Dekel, una persona que se aposternó, un gentil que se aposternó al Dekel, una palmera, Lulavó Mao le Mitzvah. El lulav de la palmera se puede usar para Sukkot, para los Arbat Minim o no. O sea, según la opinión que prohibiría usar cosas para el altar, como vimos en el DAF anterior, entonces, para una mitzvah, ¿cómo sería? Entonces, la Gemara dice, un árbol que fue plantado para esto en un principio, o sea, para eso significa, para idolatría, lo tibalaj, no hay pregunta, de afiru le idiot name asud, inclusive para un idiot está prohibido, para algo normal, no algo kodesh, como ya hablamos. Kitibalaj, cuando te pregunto, es un árbol que fue plantado, no para Bazara, pero después lo sirvieron. De Aliba de Rabbi Yosef bar Yehuda lo tibalaj, y según la opinión de Rabbi Yosef bar Yehuda, que vimos en el DAF anterior, no preguntó nada. De afío le dio nada más, porque incluso para las personas normales está prohibido lo que crece, ¿se acuerdan? Eso no hay pregunta. Kitibala, la pregunta es Aliba de Rabanán, para la opinión de Rabanán, que sí permite para una persona civil o normal. Ahora, línea mitzvah mai, para el tema de mitzvah, kimeis klapega boa es algo que es maús es desagradable enfrente de Hashem, igual que lo que era para el altar, o quizás la mitzvah no es tan elevado como el caso del altar. Entonces, ¿cómo es? Que hasta Rabbi, cuando vino el Rabdini, Amar Beashera Shebitla que Vayele. Dice, mira, no, la pregunta fue un árbol de Asherah, un árbol de idolatría, que era prohibido, pero después anularon la idolatría de ese árbol. Esa es la pregunta Relakish. La pregunta es, ¿Yesh dihu etzel mitzvah o en dihu etzel mitzvot? Quiere decir, el hecho de que por lo menos el hecho que este árbol ya estaba inhabilitado para la mitzvah, la pregunta es que después que ya le quitaron el problema, ¿puede volver o no puede volver a ser apto para mitzvah o no? Si decimos que yesh dihui, es que ya no puede volver. Si decimos que en dihui, entonces sí podría volver a ser propicio para la mitzvah. La madre dice, bueno, puedes responder a esta pregunta. Miretran, como dijo la Mishnah, Kisao Benitgala, una persona que tiene que tapar la sangre de un ave, por ejemplo, que tiene que tapar la sangre, Benitgala, y la tapó Benitgala, y vino el viento y levantó la tierra de encima y volvió la sangre a estar al descubierto. Patumi lejasot, y está exento de volver a tapar. Ahora, pues si quizá arrúa, pero si lo tapó en un principio fue el viento, que el viento movió tierra con el viento y tapó la sangre, Hayab lejasot, ahí estás obligado a tapar. Dice, ¿cuándo estás obligado a tapar aquí? ¿Por qué? Porque se volvió a destapar, a revelar la sangre, pues se fue la tierra. Pero si sigue tapada, es tapar tu mijasot, obviamente. No tienes que quitar y tapar tú, ¿no? Te había más, y sobre este tema preguntaron, que Hazar de Itgalá, cuando se volvió a descubrir la sangre por el viento, Mayabe, ¿cuál es el problema? Hoy de Itge, ya está, cuando no entiendo, si ya por cuanto que la mitzvah se acabó, ya esa mitzvah fue anulada o empujada de las mitzvot. ¿Por qué? Porque ya estaba tapado por el viento. ¿Qué importa que se volvió a descubrir? Yo digo yo que ya dijo, ya está empujada y anulada. Del hecho que no es verdad,
Amar papá, de otra manera que aprendemos en dijuitza mitzvot. Quiere decir que las mitzvot, cuando quedan anuladas, si vuelve otra vez a estar vivas, vamos a llamar así, vuelven otra vez. Entonces, si es así, entonces de Rapapa vemos entonces que en dijuy, entonces ya no habría ninguna pregunta relaquish, como lo explicó Rabdimi, ¿no? Porque es la segunda forma de verlo. Entonces dice, no, de Rapapa, Gufa y Bayele. No, la relaquish tenía duda en lo que concluyó aquí Rapapa, que en dijuy mitzvot. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la duda? Mi pshita le Rapapa de en dijuy mitzvot. Yo puedo decir que para él era obvio que no hay dijuy en las mitzvot, y por lo tanto, la mitzvah vuelva a estar presente. Los shane le kula, le jumbra. No hay diferencia si es para hacer kula, por ejemplo, el caso del lulav, agarrar el lulav para hacer la mitzvah y no hay que comprar otro, pero el shane le jumbra, o no hay diferencia para jumbra, para ser estrictos, de volver a obligarlo a tapar la sangre. O Dilma o quizás lo que tenía Rapapá era duda si hay dijuy o no hay dijuy, o le jumbra ambrina, y solamente para jumbra, para ser estrictos, decimos que no hay dijuy, para volver a tapar la sangre, le cula la ambrina, pero para le cula, para ser ligeros, ahí no decimos en dijuy y puedes agarrarle un lado y no comprar otro. Entonces no sabemos cuál de las dos posturas son las de Rapapá, si es por Jumbrá o si porque es claro que es dijuy, y como no sabemos teku, no hay respuesta. Va a Rapapá, preguntó a Rapapá, a Mishtahabel Behemá, una persona que se aposterna a un animal, Sambra Maol y Tijelet, la lana se puede usar para pintarla de tejelet, de azul, para la mitzvah. Pregunta la hermana, tejelet de maíz, ¿cuál mitzvah del tejelet? ¿Cuál es la mitzvah? Y tejelet koanim, si me quiere decir que es tejelet para qué, para la ropa de los koanim, entonces no entiendo la pregunta que hizo Rapapá, porque ahí no vaya Ray Barjama. Eso fue lo que preguntó Ray Barjama en el DAF anterior, cuando son cosas, porque de los koanim es para el servicio del templo. Eso ya preguntamos antes, si sirve para las cosas kodesh o no, y que esa que hizo que una pregunta. Y si es para el tzitzit, para la mitzvah del tzitzit, ahí no va a ir a Kish, él la preguntó a Kish y no quedó respondiendo. Entonces, no entiendo qué preguntar papá. De cualquiera de las dos posibilidades, y esa pregunta ya fue hecha. Tenía razón, él no tenía que preguntar esto. ¿Y por qué preguntó esto? Porque quería preguntar otras cosas después, y eso lo usó como introducción. Preguntó, Zambra, Malo y Tejelta. Ya lo vimos, la lana de este animal para el tejelet. Carnea, Mao, Lejatzerot. Los cuernos se puede hacer para trompetas. Shokea, los huesos de los muslos, Mao le jalilim, para hacer jalilim, flautas. Benemeae Mao le forot, los intestinos, de usar ahí, sacar ahí las cuerdas para las arpas. Esa fue la pregunta de él. Entonces la hermana dice, Aliba de Mandamar y Karshida Bekeli, según la opinión que dice que la principal mitzvah, que estos utensilios eran para los leviim, que usaban para cantar. Entonces, si la principal de la mitzvah de las canciones leviim es un utensilio, lo tibalaj, no hay pregunta. De batalla sur, seguro está prohibido, batalla asir. ¿Por qué? Porque, ¿qué es batalla asir? Batalla asir, según la opinión que prohibía el DAF anterior, usar estas cosas para cosas del Betamikdash, del Kodesh. Sería la misma pregunta que vimos el DAF anterior. Toda la pregunta va a ser, Aliba de Mandamar, y según la opinión que dice que Ikar Shira Pepe, que lo principal de la canción a Levim es con la boca, y los utensilios Basume Kala de Almahu vienen nada más a hacer que las voces sean más bonitas, pero eso es todo. Umaitina, entonces así, como no es una mitzvah importante, con estos Volkerim sí puedo traer estas cosas de animal para hacer los utensilios. O Dima Filo Ajiasu, o quizás, aunque sea que lo principal de las canciones con la boca también está prohibido. Dice la Mara, Teku, no hay respuesta. Va Raba, preguntó Raba, a Mishtahabele Maya Maole Ninsajin. Pregunta la Mara, el que se aposterna a un manantial, ¿las aguas sirven para qué? Para vertirlas en el altar o no? Maika Baile, ¿qué pregunta es eso?
Y le malebue casai, me quiere decir que la persona se está posterna no al agua, sino a la imagen que él proyecta por ese enfrente del agua. Si es eso, y entonces, si así, no hay ningún por qué prohibir el agua. No hay por qué prohibir el agua. O dime le maya casai, o quizás en verdad ya está puesta en el agua. Y el agua sería prohibido para la opinión que prohíbe estas cosas para el templo, porque en verdad no están prohibidas, porque todo lo que está pegado al piso, todo lo que sale de lo natural así, no cae en la prohibición, pero según la opinión que dice que no está bien para el templo. Betibalaj. Pero el punto de la Mara dice, no entiendo, ¿por qué preguntas las que salen de fuentes de agua como manantiales? ¿Por qué no pregunta el Sefer le dio una ponchera con agua directa? ¿Por qué preguntó con el caso de qué? Del manantial? Que pregunte de la ponchera. ¿Por qué? Porque si es así, entonces aparentemente, si no pregunta la ponchera, porque para él las aguas en la ponchera estarían prohibidas, y no es pashut, porque son aguas arrancadas, aguas transportadas del manantial al Keli, y sería la pregunta que vimos antes. ¿Por qué solo preguntó de las aguas del manantial? Entonces la Mara dice, Leolam le maya kasagit. En verdad yo te voy a decir que en verdad se posterna al agua, y se posterna al agua. ¿Por qué habló entonces? ¿Por qué habló del manantial? Que me hable del agua del Keli, del cántaro. No entiendo, ¿por qué me habló del agua de eso? De ay, caballale. Y dice, esa es la pregunta que tenía Raba. Dice, de Maya de Kame Kasagit, quizás la intención de él es, ¿por qué él preguntó un manantial y no preguntó al agua directo? Y dice, ¿por qué? Porque le Maya de Kame Kasagit, el agua que está delante de él se posternó de Kamae Asdu, y las primeras aguas ya se fueron. Entonces estas aguas que están aquí, las que se posternó, ya se fueron con el manantial. Y las que vienen después no se posternó. O dímale, le da bruna de Maya Kasagit, quizás se posternó a la corriente de agua. Si se posterna a la corriente de agua, entonces sería prohibido. Umi Mitra, y dice, bueno, pero si es, no entiendo, ¿y por qué está prohibido? Aguas públicas que vino alguien y la hizo no están prohibidas. Una persona individual no tiene la fuerza de prohibir esto. Tiene razón, no es el caso. Los trija, no se falta nuestra pregunta de Raba, sino de Canabe de Ara. Y dice que las aguas brotan de una casa, de un terreno de alguien particular. Y eso es de particular, del mismo que se posternó, obviamente. Y esa es la pregunta. Misha nueva. Misha ya vetó Samur Lavoto Kavim, una persona que tenía su casa pegada a un centro de idolatría. Es decir, la misma pared era suya y la pared de la Bodazará, Benafali se cayó, Azur hipnotó. O sea, él no puede construirla de nuevo. ¿Por qué? Pues se la construye él, entonces le está haciendo un provecho a la Bodazará, en la pared. ¿Qué tiene que hacer? Con el Toxeloar Bahamut, tiene que ahorita calcular desde el lugar donde está la pared hacia su terreno 4 amot y ahí construir la pared. Ya no le hizo ningún favor a la Bodazara. Ubone y ahí construye. Pero si ese lugar era el lugar donde estaba la pared, era mitad de la Bodazara, mitad de él, o sea, incluso el mismo terreno. Era la pared y el terreno mismo era que de los dos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ni que mesa a mesa, vemos como mitad y mitad, y por lo tanto, utilizamos la parte de él, del dueño de la casa, el espacio, para dentro de los 4 amot. Quiere decir que ahora tiene que echarse para adentro del terreno nada más lo que falta. Si para él una más era suya, entonces echa para atrás 3. Las piedras, las maderas y la tierra, el polvo de esta pared, impurifican como si fuera un sheretz, un reptil. Shenemar, shaket, shaketzenu, te aprende que la Bodazara como un sheretz, un reptil. Rabekiva Omer, genita, es como, le impurifica como nidá. Shenemar, tizerem, Jebodaba,
se tomarlo. Está de los temas de idolatría, lo comparó como Dabá. Dabá es una mujer nidá, entonces es la misma impurificación. Más nidá metá de masá. Entonces saldría como nidá tiene la fuerza de purificar de masá, aunque no toque el objeto, está prohibido. Si se sienta encima, aunque no lo toque, cargándolo, por ejemplo. Aboazara metamea de masá. También la aboazara impurifica de masá. De Camar baja la boda con Javín. Dice, bueno, pero al tú meterte hacia adentro de tu casa, explica la Gemara que dejaste un espacio que se lo regalas a Bodazará, le estás dando un beneficio. Amar Reina Misura, de Abid Leber que dice, no, que ahí hizo un baño. Entonces, por lo tanto, ya no va a utilizar esa gente, ese espacio. De Kabait Siniuta, pero ¿cómo dejar el baño abierto? Falta recato. De Abel Betquise del Aila. Dice, no, lo hizo baño de la noche, que baño de noche es la gente no se cuida el recato de ¿por qué? Porque nadie ve, está de noche. Ve a Mar, y dijo Mar una vez, es de Otzanú, aquí una persona recatada, a Nifne Balaila de Makosh Nifne Bayom, una persona que Nifne, que va al baño de noche, Bemakom en el lugar, Shenifne Bayom, que va de día, quiere decir que de día que va a un lugar lejos para que no lo vean, también de noche, entonces ese lugar no le sirve porque está ahí al lado de todo el mundo. Afalgad de Ukimna Bikederech. Algo que ya establecimos, que esa variedad que la cámara no es el lugar, sino la tzniut, el recato, cómo hacerlo de noche como de día. Mijo tzniut de todas maneras, no puede estar en un baño ahí ni te recato, está abierto ahí ese lugar. Dice, no, no, es un baño para los niños y los niños no requieren esa tzniut. Es iname de gadirle beize de guine. O también le hizo un cerco a este lugar con pinchos y cosas como pinchos, y por lo tanto, entonces eso ya hace que medio sea tzanúa, ya no se ve mucho, y ellos no pueden utilizarlo como pared. Shlosha batim, hay tres tipos de casas, que pueden tener problemas de idolatría. Dice, Bait shebaneo mitchila leot kohabim, una casa que fue construida en un principio para idolatría, ahora es de azur, está prohibida, esa casa está prohibida por completo. Ahora, se quedó la Boda Kohabim. La casa no fue construida para Bodazará, sino para vivir. Y después la frizaron y la pintaron, le hicieron dibujos para Bodazará. Entonces, Bejidesh, y por lo tanto le hizo algo nuevo a la casa para la idolatría. Entonces, si el Israel quiere utilizarla, tiene que notar el Mashiach, tiene que quitar lo que el gentil hizo la casa para idolatría, que es lo que frizó y eso. De Tojabat Kohabim. Ahora, una casa que fue construida bien y no se frizó nada mal, sino de que metieron a esa casa una idolatría no como un lugar, no como algo fijo, Beotzia, y después la sacó, ahora se mutaría, esa casa te permitía, no hay ningún problema con esa casa. Dice la Gemara, Amar Rav, Istajabel, Bait, si una persona se aposterna a una casa, Azaró, la prohíbe. Alma, vemos aquí que Casabar, Talush, Ubesov, Gibero, que Talush Dave. De aquí vemos que Rav opina que cosas que fueron arrancadas del piso, de las montañas, piedras, árboles para hacer la casa, y después Gibero, y después lo pegó al piso como una casa, es como si todavía siguiera arrancado, que si se aposterna, la prohíbe. Porque si fuera pegado al piso, no recibe tumá. Pregunta la Gemara, Beanan Benaotnan. Pero ahora le pregunta a Ra, ¿pero quién dijo que aposternando se aposterna a la casa la prohíbe? Si nosotros estudiamos en la Mishnah que es alguien que la construyó es el problema, para lo Bazara. Dice, no, la cabana, ¿cuál es la Mishnah? Es Benao Afarpisha Istajabalo. Si la persona, si construyó la casa para Bodazara, a un mismo Shelo Ishtahabalo, a un mismo que no se posternó, o Ishtahabá, a Falpi Shelo Benao, o se posternó, aunque no la construyó para eso, la prohíbe. Y ya, si así en eso, ya, Arbabu, entonces así, no son tres, son cuatro casos de la Mishnah, el caso de ese posternón que no la construyó, se queda en línea en Bitul, por tanto que para anular la Bodazara, Banav Ishtahabá, Had Kahashivle, si la construyó, Pawazara, este goyo, o se pastornó, es lo mismo para el bitul.
Entonces, ¿qué tiene que haber unido para el bitul? No hay nada que hacer, solamente que el goy venga y elimine eso se llama bitul gamur, que el goy elimine eso, ahí sería permitido. Entonces, como es lo mismo, entonces por eso la Mishnah dijo tres. Shalosh abanim, hay tres tipos de piedras que reciben Odazara. Dice, Even shechatzavá mitjea levimus, una piedra que fue arrancada de la montaña en un principio con la intención de usarla como la base de la idolatría, y se sirve también a la base, Aredosura, queda prohibida. Siedad de Quillerá le llaman Kohabib. Si fue una piedra que Siedad nada más la calaron y le hicieron dibujos para el Shao Hazara, y ahora que la persona quiere utilizarla, bueno, noté el macho de Quiller, que quite lo que frizó y pintó, un muter y queda permitida, pero una piedra que no hicieron nada, la arrancaron bien y la pintaron bien, permítale agua Kohabib, y le puso encima una idolatría, pero momentáneo, o sea, no para algo fijo, pero si le cae y después sacó la guazará, hará ese muter, la piedra está permitida inmediatamente. Amar Reviami, Behush, Siyed de Kiyer, Begufash, Eleven. Y dice Rabami que todo lo que hablamos en la Mishnah es cuando en las piedras estas es que Siyed caló de Kiyet y dice los dibujos y esto, en la misma Guf Sheleven, que es decir, dentro de la piedra, que es decir, que hizo que fuera lo grabó dentro de la piedra, no por encima. Si por encima, no hay problema. Para él tiene que estar grabado. Pero la piedra, esta Mishnah es comparada al caso de la Mishnah anterior de la casa. Y la casa no tanto que lo grabó adentro de las paredes, sino por encima. Un mitzvah igual está prohibido. ¿Qué diferencia hay? No, también en la casa hay rejillas y cosas que entre los ladrillos, y ahí también ahí es el problema, que ahí metió la cal, lo metió hacia adentro, y entonces ese es el problema de la guadazara de la casa también. Dice, no entiendo, pero la Mishnah no aclaró, la Mishnah habló en todos casos, inclusive que primero la alisó y después alisó encima de ella para Guazara, también está prohibido, aunque no me metió nada porque ya estaba alisado. Entonces no hay que grabar, no hay que estar dentro de la pared. No entiendo. Tiene razón. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Rabiami? El aitma de Rabiami linean bitul itma, lo que habló en el bitul, no en la idolatría, en el bitul, en la eliminación. ¿Cuál es Hidusha? Falgab de Kasai de Kiel de Kufash Eleven, para enseñar que aún mismo, que este señor cuando caló y dibujó, lo metió, grabó dentro de la piedra, cuando quitan lo que él renovó en la piedra, Shapira me queda permitido. Mahuetema, tú puedes pensar que haya siguiente Kiyet de Kufash Eleven, por tanto que él caló y dibujó dentro del Guf de Eleven, del cuerpo de la piedra, que yo podría pensar que se considera como una piedra que fue arrancada y tallada para la Odazara, Betit circular, y sería prohibido, aunque le quites lo que le quites. O sea, tendría que haber un bitul gamur, que lo hizo el goy y que el goy lo quite. Kamashmana no hace falta, con que lo quite la persona, también el judío lo quite, no hay ningún problema, porque no se considera que fue hecho inmediatamente para eso. Bueno, hasta la próxima Kultuf.